Saludo muy especial para todos ustedes, queridos televidentes de nuestro programa La Hora Católica, que a través de nuestro canal Secop TV Santuario Teletatamá se hace posible que estemos en sus casas a través de la reflexión cotidiana de la Palabra de Dios. Hoy un saludo muy especial a todas las mujeres en este día en que celebramos el Día Internacional de la Mujer. Todos los días es para reconocer en ustedes la imagen de Dios, el regalo que Dios nos ha dado con su presencia. Pero hoy de manera muy especial y este fin de semana exaltamos en ustedes tantas cualidades tan hermosas. Lo mejor que podemos nosotros tributarles es nuestro reconocimiento, nuestra admiración y también nuestro respeto y cuidado por cada una de ustedes. Como dice la canción, oh mujeres divinas, y por eso hoy les expresamos también desde aquí, desde nuestra parroquia, nuestra oración, nuestro cariño, nuestra admiración y el poder que siempre sientan que son parte de la Iglesia. Papa Francisco, desde su pontificado, nos ha invitado a reconocer profundamente el papel, el rol de la mujer en la Iglesia. Quizás en unos momentos de la historia se sintió como un poco rezagado el papel de la mujer. Y con el Papa Francisco se ha insistido mucho, todos somos iglesia y ustedes, mis queridas mujeres, hacen parte de esta iglesia que es el cuerpo de Cristo. Con su ternura, con su cariño, con esa maternidad que ustedes tienen como don, hacen posible que nuestra iglesia crezca, se enriquezca, tenga ese calor, esa dulzura y todas esas expresiones propias de la mujer, de la feminidad. Que el Señor pues las bendiga, les acompañe y que, como les decía, podamos siempre respetarlas, amarlas, valorarlas y sentir que son compañeras, que son parte de este camino que nos va conduciendo a vivir una experiencia cada día más de comunión. Iniciamos pues este programa también saludando a todas las personas que nos ven en otros lugares de nuestra geografía, sea nacional o mundial, que son por lo general hijos de esta tierra, que siguen sus raíces vinculados como tal al sentir y al quehacer de nuestro pueblo y de manera especial también de nuestra parroquia. Los saludamos con cariñoso afecto, expresándoles también siempre nuestra cercanía, nuestro amor y nuestra oración todos los días en el altar de la Eucaristía. Iniciemos este ratico de oración y de meditación de la Palabra de Dios con esta oración tan hermosa de Esclarece la Aurora, que nos invita a colocarnos en esa sintonía, en esa disposición de acción de gracias al Señor, pero también de escucha atenta de la palabra. Esclarece la aurora, el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, creador del universo, oh tierno Padre que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva en tu honor. Desde la tierra al cielo más profundo, oh tierno Padre, magnífico Hacedor. Conserva nuestras almas sin pecado, a nuestro cuerpo da fuerza y salud. Nuestra mente ilumina tú piadoso con un rayo benéfico de luz. Por nuestra amada patria suplicamos, por la Iglesia elevamos oración. Por nuestros queridos padres y familia, siempre dichosos los hagas tú, Señor. En tu bendito nombre comenzamos este día de vida que nos das. Haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo estás. Amén. Damos gracias a Dios por este día que nos regala, por esta semana que estamos terminando y que nos disponemos también a iniciar una nueva semana. Con un sentido muy especial, el tiempo litúrgico que hemos iniciado desde el pasado miércoles en la iglesia, el tiempo de la Cuaresma. El miércoles de ceniza escuchábamos claramente en la palabra que se nos ofrecía para ese día una invitación de San Pablo. Es tiempo de salvación, es tiempo de gracia, es tiempo de bendición. La Cuaresma, queridos televidentes, debe ser para nosotros una oportunidad para sentir la salvación que Dios nos ofrece constantemente. Necesitamos revisarnos en nuestra vida, necesitamos hacer pares, ir a nuestra interioridad y descubrir que hay que trabajar en nuestra realidad interior, que muchas veces nos impide vivir adecuadamente un proyecto serio con Dios. Y por eso la Iglesia, como maestra y como madre que es,
que se preocupa por todos sus hijos, pero que también de una manera muy pedagógica va conduciendo esa historia de salvación que el Señor nos regala, nos permite que cada año hagamos un barrido espiritual. Así como tenemos que asear nuestras casas constantemente, nuestra habitación, porque el polvo se va acumulando, porque la mugre va llegando, porque necesitamos como tal desempolvar, quitar todas estas cosas que se van adhiriendo muy fácilmente a nuestros objetos, a nuestros lugares. Pues miremoslo también interiormente. Nuestro corazón, nuestra alma necesita esa purificación y esa limpieza. La expresión de la vida nueva en el Señor se manifiesta en la celebración de la Pascua. Por eso cada Pascua es una oportunidad de sentir la vida nueva que Cristo nos ofrece con su resurrección. Pero en el transcurrir de ese año, después de la celebración de la Pascua, humanamente vamos viviendo experiencias que van acumulándose y que van haciendo que esa experiencia gozosa de la Pascua tristemente se vaya perdiendo poco a poco. Y por eso la Cuaresma es antesala, es preparación para que nosotros vivamos de la mejor manera este tiempo de gracia y salvación. El miércoles colocamos sobre nuestras frentes un signo externo, la ceniza, es decir, expresión de nuestra humanidad, de nuestra condición vulnerable, de nuestra condición frágil y sencilla. Pero no es un signo solamente externo, sino que es un signo que debe haber quedado impreso en nuestro corazón, de manera que deseemos cambiar y proponernos a transformar y a transfigurar nuestra vida en este tiempo santo de la Cuaresma. Y por eso cada domingo, cada fin de semana, la liturgia de la palabra de este tiempo cuaresmal tiene esa finalidad: conducirnos a contemplar una experiencia, un camino, un itinerario que nos lleve a nosotros a una meta concreta, la resurrección con el Señor. Y qué mejor que la palabra de Dios sea la que siempre guíe e ilumine nuestra vida y nos permita descubrir lo que el Señor nos está pidiendo en este año grande que nos regala de la esperanza, pero también en este tiempo litúrgico de la Cuaresma. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto. Mientras era tentado por el diablo, en todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien yo quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. En este primer domingo de Cuaresma, siempre la Iglesia nos ofrece este texto clásico de las tentaciones. Nos damos cuenta que este episodio de las tentaciones fue muy significativo en la vida de Jesús, porque lo encontramos en los 3 evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, en Marcos y Lucas. Este testimonio de las tentaciones se plasma en estos 3 autores sagrados, porque de alguna manera significó profundamente en la vida de la comunidad cristiana naciente. Y es que no podemos negar que el tema de las tentaciones es un tema que en todo momento nosotros vivimos. A veces nosotros, incluso en muchos de nuestros pensamientos, quisiéramos que la tentación no existiera, o que simplemente nos pudiéramos alejar a un determinado lugar donde no pudiéramos experimentar ninguna tentación. Algo que es imposible, porque es que la tentación
no se expresa únicamente en una palabra, en un gesto, en una acción, sino también en el mismo pensamiento, en la mente. Ya el hecho de existir nos lleva a que estemos propensos a la tentación. Y por eso en este primer domingo de Cuaresma, este texto se convierte en orientativo para este camino cuaresmal que nosotros estamos viviendo, para ese ejercicio de reconocimiento muy sincero, en humildad y en verdad, de lo que debemos trabajar, no buscando excluir o no buscando desechar situaciones de nuestra vida, sino aprender a trabajarlas para poder vencerlas. A veces la tentación quisiéramos que desapareciera mágicamente, pero sin ningún esfuerzo. Y es necesario que nosotros pasemos por ello para que podamos también mostrar cuál es nuestra voluntad, nuestra capacidad de vencer y de resistir. Por eso hoy en esta versión de San Lucas, en este ciclo C de la liturgia que estamos viviendo en este año 2025, San Lucas nos va a presentar elementos muy claros, muy dicientes para nuestra vida espiritual y sobre todo para este camino cuaresmal que estamos viviendo. Yo quiero que vayamos meditando algunos de estos aspectos y los vayamos relacionando también con nuestra vida para que nos demos cuenta cómo el Señor, cómo Jesús, que es el modelo para nosotros, vivió estas mismas situaciones, pero nos enseña cómo salir adelante, cómo superarlas. En un primer instante, el evangelista nos empieza contando que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu fue llevándolo durante 40 días por el desierto. Nos ubica el evangelista a Jesús después del bautismo. Jesús ya ha recibido el Espíritu Santo, aquel que es el defensor, el consolador, el abogado, que lo ha capacitado para ejercer su ministerio mesiánico en la tierra, para cumplir el proyecto que el Padre quería que viniera a cumplir en este mundo. Y esa experiencia del Espíritu Santo fácilmente podría llevarnos a pensar que lo libraría de cualquier situación de tentación, de caída, de debilidad. Pero vemos acá cómo el Espíritu Santo lo conduce al desierto. El mismo Espíritu Santo lo lleva a vivir esta experiencia de encuentro consigo mismo. El desierto en la literatura bíblica y en el ambiente común representa eso, el lugar de prueba, el lugar de la soledad, el lugar donde se lucha con muchas situaciones de inclemencia, el clima, las dificultades de alimento, las grandes jornadas sin poder encontrar nada alrededor. Es un simbolismo muy bello el del desierto y que puede también representar la propia vida. A veces nuestra vida se va llenando de desierto espiritual y existencial. Podemos estar rodeados de tantas personas, pero vivir una soledad que nos lleva a vivir aburridos, tristes, depresivos. Podemos nosotros tener aparentemente muchas cosas a nuestro alrededor que satisfacen aparentemente nuestra vida, pero en el fondo nuestra alma se siente vacía y sin sentido. Por eso la vida también puede ser un desierto, y Cuaresma es la oportunidad para que vayamos a nuestra propia vida. Yo siempre les insisto mucho que la palabra de Dios no se nos debe quedar simplemente en una historia del pasado o en unas narraciones muy bonitas que nos muestran a un Jesús en el que creemos, sino que la palabra nos confronta. La palabra debemos hacerla vida y existencia, porque no tendría ningún sentido que solo fuera una narración del pasado, sino que la palabra se actualiza y se actualiza en nuestra propia historia de vida. Por eso, ir al desierto y vivir esta Cuaresma es eso, es sentirnos que nosotros también, que hemos recibido el Espíritu Santo, como Jesús, el día de nuestro bautismo recibimos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos sigue acompañando, sigue estando con nosotros y nos empuja también a que podamos vivir esa vida con los más y con los menos, con las situaciones adversas, pero también con las situaciones de posibilidad, de aprendizaje y de ganancia. Pero más allá de esto, nos va a decir el texto que en eso apareció el demonio, el diablo, y tentaba a Jesús. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Aparece un personaje que en nuestro imaginario siempre ha estado muy vinculado
con el mal, con el pecado, con la tentación, el diablo. Y es una palabra o un personaje que en el Evangelio cobra vital importancia, pero que yo quiero, queridos televidentes, que hoy le quitemos un poco ese mito de nosotros imaginarnos solamente el diablo con cola y con cachos, porque a veces esa imagen nos hace perder el verdadero sentido de lo que significa el demonio, el diablo, Satanás, en la vida nuestra, en nuestra realidad cotidiana. La palabra diablo significa división, el que divide, el diabolos. Y eso es lo que el Evangelio hoy nos quiere presentar. No nos imaginemos solamente a la persona con cachos y con cola que está tentando a Jesús, sino que imaginemos todo aquello que divide nuestra vida y que nos hace no vivir en esa armonía y en esa integridad en la que Dios nos ha creado. Por eso les digo, es mucho más difícil cuando nosotros lo vemos desde esta lógica, porque a veces vivimos tan a la espera de que nos aparezca el demonio, el diablo, como un personaje, como nos lo hemos imaginado, que olvidamos descubrir que Él se presenta en todas aquellas situaciones y cosas que generan división en nuestra vida. Y por eso aparecen tres grandes tentaciones, que son las tentaciones clásicas del ser humano, a la que nos vemos siempre expuestos. El hambre, las necesidades básicas, primarias, que se expresan como tal en este pan, que se dice una roca que se quiere convertir en pan, a lo que le dice el diablo, haz que esta roca se convierta en pan, porque sabía que Jesús tenía hambre. Son realidades que nosotros vivimos, las necesidades básicas, y que nos pueden muchas veces, por el ideal de obtener eso necesario, nos hacen dividirnos, nos hacen apartarnos de lo que Dios quiere y nos hacen buscar alternativas para poder buscar y darle solución a esta situación humana que experimentamos. Por eso les digo, el pecado, la tentación, el diablo se aparece en cosas a las que nos enfrentamos a diario, a las que nosotros muchas veces dejamos pasar desapercibidamente, pero es el lugar donde el demonio, donde el diablo, donde la división está apareciendo para crear fractura, rompimiento en esa condición en la que hemos sido creados. Nos habla también de la tentación del poder. Todos los seres humanos sentimos un deseo de poder, de reconocimiento, hace parte de la naturaleza humana, pero en ese trabajo de la voluntad logramos como tal equilibrar ello, porque sabemos que un poder desbordado nos lleva a cometer cosas, incluso abusos, que muchas veces van en contra de nuestros principios y de nuestra naturaleza. Y por eso el diablo en esta segunda tentación le ofrece a Jesús el poder, lo tienta frente al reconocimiento, frente a aquello que va a recibir la gloria, el honor, así como muchas veces nos sucede a los seres humanos. Nosotros también, queridos televidentes, debemos estar atentos a eso. ¿Cuántas veces la tentación parte por eso? Por un deseo de poder que vamos alimentando soterradamente, pero que luego se va volviendo un deseo que implica pasar incluso por encima de los demás, ambicionar, desear, buscar la manera, como lo decía un filósofo, el fin justifica los medios, buscar incluso lo que sea con tal de alcanzar esos objetivos que yo me he propuesto para que tenga un propio beneficio y un propio reconocimiento. Y en una tercera tentación nos invita como tal el Evangelio a meditar sobre el tener. A veces le presenta el diablo, todo esto que ves puede ser tuyo. El deseo también de poseer, de acumular y de acaparar. Muchas veces también en nuestra vida, el desierto que estamos atravesando, y como les decía, al que el Espíritu Santo nos ha empujado, está lleno de eso. Empezamos por una cosa sencilla de acumular, a veces nos volvemos compradores compulsivos, no necesitamos algo, pero simplemente por el deseo de tenerlo y de sentirme importante al tenerlo, o de llenar un vacío en el fondo teniendo eso, no me doy cuenta y voy dándole apertura, le doy dando capacidad a que otras cosas mucho más fuertes vayan llegando a mi vida. Son tres tentaciones clásicas que si reconocemos y las miramos muy concienzudamente, vamos a darnos cuenta que representan como tal nuestra realidad cotidiana y humana, donde el diablo, el divisor, el que divide,
puede tocar nuestro corazón y nos puede apartar de lo verdaderamente importante, que es la centralidad y la unidad con el Señor. Por eso este evangelio es un evangelio muy existencial, es un evangelio que lo podemos aplicar mucho a nuestra vida y que si lo miramos desde estas categorías nos va a ayudar a nosotros en esta cuaresma a poder trabajarnos, a estar más atentos, a abrir más nuestros ojos y nuestra mirada a aquellas situaciones que muchas veces no consideramos importantes, pero que son la manera en que el diablo genera división. El que divide genera división en nuestra vida. No porque se nos haya parecido, sino porque a través de esas situaciones va entrando a la profundidad de nuestra vida, de nuestro ser, a nuestra alma, para poder desintegrarnos, para hacer que perdamos ese ideal de santidad a que nos invita el Señor. Y termino con la última expresión que nos dice el Evangelio, que es también muy adecuada para nuestra vida. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. La tentación no desaparece, la tentación la tendremos siempre en nuestra vida. A veces las personas piensan y piden que no tenga más tentaciones. No podemos pedir eso porque la tentación está ahí, hace parte de esa realidad humana que se presenta. Por eso Jesús en el Padre Nuestro, en una de las peticiones nos dice eso: no nos dejes caer en la tentación está ahí. Y hoy el Evangelio nos lo dice, el diablo, símbolo de esa tentación, ese divisor, se fue. Pero hasta otra ocasión, en otro momento volverá a aparecer. La tentación la tendremos siempre en nuestra vida, por más que nos retiremos a un lugar, por más que tapemos cualquier realidad frente a los sentidos, siempre estará la tentación, porque puede ser por la mente, por la boca, por los ojos, de cualquier manera. Entonces, hoy es importante que nosotros reconozcamos que ella está en nuestra vida, que nos permite fortalecernos en la medida en que somos capaces de enfrentarla y de vencerla. Nosotros no debemos pedir que la tentación desaparezca, sino que tengamos la capacidad, la sabiduría, la gracia, la fuerza de Dios manifestada en su Espíritu para que podamos nosotros enfrentarla, tomar conciencia de ella, discernirla y poder como tal desecharla de nuestra vida tantas veces como se presente. Entonces hoy, este primer domingo de Cuaresma, es una oportunidad para que revisemos estas cosas, queridos televidentes, en nuestra vida. La palabra siempre debe ser el mejor espejo para nuestra propia vida interior, para nuestra dimensión espiritual. Y en este tiempo privilegiado de la Cuaresma debe convertirse en una oportunidad para volver a sacar esa mejor versión que todos nosotros tenemos. Agradecerle pues, mis queridos televidentes, de manera especial a Secop TV, al Teletatamá, por la oportunidad de llegar a sus casas, a sus hogares, a través de las pantallas, a través de las redes sociales, de los diferentes medios de comunicación. Que sea la oportunidad siempre de sentirnos cercanos, parte de esta comunidad parroquial, que es la familia, que es la iglesia. Y por eso seguir contándoles siempre nuestro acontecer parroquial. Hoy se ha iniciado la catequesis de los niños de primera comunión, confirmación del campo. En estos momentos se encuentran en ella. En horas de la tarde estará la primera comunión del pueblo y el lunes estarán los jóvenes de confirmación del pueblo iniciando su catequesis. Qué bueno que este año de catequesis sea la oportunidad también en este contexto del Jubileo de la Esperanza para que estos niños y estos jóvenes puedan avivar esa esperanza que es el Señor, para que sientan sentido, encuentren gozo y disfrute en la vida, que muchas veces la encuentran un poco aburrida, sin sentido, en tantas crisis, que puedan descubrir siempre ese sentido de esperanza que el Señor nos invita. Sigamos recordando también la celebración que tendremos de la visita de nuestro obispo, Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, que vendrá el sábado 29 de este mes a las 12 del día a celebrar la Eucaristía por primera vez aquí en nuestro templo parroquial. Ojalá ese día nos volquemos al templo, todas las fuerzas vivas de esta tierra, de este municipio, las autoridades civiles, de policía, todas las personas que trabajan en los diferentes estamentos públicos, los campesinos, la gente del pueblo, los grupos pastorales, todos podamos acoger a nuestro Padre y Pastor en nuestra diócesis de Pereira, que viene por primera vez a visitar esta comunidad parroquial. Que les expresemos nuestro cariño, nuestra cercanía y sobre todo nuestra oración, porque es el elegido, el que Dios
nos ha enviado para acompañar y dirigir esta diócesis de Pereira. Entonces, tengamos muy presente ello. También recordemos que este mes tendremos la celebración de San José. Vamos a realizar un triduo a San José, 17, 18 y 19 de marzo, para que este pueblo, cuando yo llegué acá, me di cuenta que es un pueblo que le tiene un amor muy profundo a San José. Y me alegró mucho porque yo también soy muy devoto de San José y por eso procuro siempre tener la devoción con él. Qué bonito que podamos ofrecerle como tal esos 3 días y de manera especial ese 19, ese gran 19, ofrecérselo como tal a San José por todas nuestras intenciones, a ese patriarca para que siga intercediendo por todos nosotros. Sigamos orando por nuestro Papa Francisco, que cada día está mejorando. Hoy dieron un nuevo parte de salud, se encuentra estable en el hospital. Entonces, que siga sintiendo la fuerza. Estos días, además que muchos escuchamos a través de los medios, el audio que logró él enviar agradeciendo la oración, la cercanía como tal del pueblo, de la comunidad de fieles que siempre está unido a él. Entonces, no soltemos a nuestro Papa de nuestras oraciones para que el Señor disponga lo mejor para él y pueda seguir acompañándonos en esta nave que es la Iglesia. Que estas realidades pues nos sigan acompañando, que podamos seguir trabajando en nuestra comunidad parroquial y que sintamos siempre el deseo, la gracia y el amor de una comunidad que está siempre unida en este trabajo mancomunado, que no es otra cosa que el reino de Dios, la salvación que Dios nos ofrece. Que el Señor pues me los bendiga en esta nueva semana que estamos iniciando, que podamos seguir trabajando lo que hemos meditado en el Evangelio y que el Señor permita que cada día transformemos más nuestra vida y volvamos nuestro corazón al Señor. La bendición de Dios todo misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Un abrazo y una feliz semana para todos en el Señor.